Yo hace unos días le pedía por correo electrónico a Marciano Martín Manuel, a quien no conocía, su currículum vitae, ¿no? Y me llamó mucho la atención, puesto que también el profesor Sisto Sánchez Lauro me había hablado de él y me había llamado la atención la segunda frase, la tercera frase que me ponía él mismo, ya, investiga en la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura. Y ahí se quedaba. Y bueno, pues a veces lo que hacemos es investigar nosotros y ver qué es lo que ha publicado o que han publicado nuestros colegas. Y hombre, y llegué a una conclusión clara después de ver la página de Dianet que tiene Marciano Martín Manuel, que tiene donde aparecen reflejados no todas sus publicaciones, porque en Dianet aparecen solo determinadas publicaciones. Hay muchas otras que no, sino solo de aquellas bibliotecas que están de la universidad y otros centros de investigación que están conectadas a Dianet. Por tanto, hay muchas. Hagan ustedes, si quiere, después de su intervención, la prueba, y la verdad es que me quedé absolutamente apantallado de las publicaciones, artículos, capítulos, participación en obras colectivas de nuestro próximo ponente. Con lo cual, pues yo, sin conocerte hasta ayer, pues puedo decir que es una persona muy modesta, porque decir investiga, bueno, yo creo que has hecho algo más que investigar, ¿no? Bien, Marciano Martín Manuel nace en Hervás, Cáceres, en el año 1957, es diplomado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, investiga en la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura. Vuelvo a repetir, vaya si ha investigado y publicado. Ha sido galardonado con diferentes premios. Por ejemplo, con el tercer premio de investigación y divulgación histórica Pedro de Trejo en el año 2009 por la obra Abraham Zacuto, astrólogo de Don Juan de Zúñiga. También ha recibido el primer premio al Conétar de Inéditos, al Conétar, con tilde en la E. Sí. No conozco de Inéditos de Historias Locales de Extremadura en el año 2011 con otro libro que se titula La capa de Elías, historia de la asimilación de los cristianos nuevos de Hervás. También ha sido galardonado con el 15º Premio de Investigación Histórica Pedro de Trejo, en este caso hace solo 3 años, en el año 2022, con el libro La Madroña y el Peropalo. Es autor también de otros libros, otras monografías, Historia de los judíos de Plasencia y de Béjar, publicado en Hervás en el año 2022, o de Judíos, Mercadores y Labradores de Hervás, también publicado ese mismo año. Y también ha publicado en este caso pues, unas novelas, como por ejemplo El Libro Verde en el año 2014 y La Llama Azul del año 2018. Pues bien, con su ponencia, como decía anteriormente, pues vamos a completar ese panorama cronológico que inició ayer el profesor Sánchez Lauro en esos 60-70 primeros años del tribunal de Llerena. Posteriormente, el profesor Baltar nos habló ayer también del siglo XVIII, ahora Ignacio Pulido del siglo XVI, y completamos con don Marciano Martín Manuel con su ponencia titulado Los cristianos nuevos portugueses en la Extremadura del siglo XVII y su represión por el Tribunal del Distrito Inquisitorial de Llerena. Don Marciano, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes y agradecer a la organización la invitación al acto, dese por agradecidos tanto organización, participantes, etcétera, etcétera. Cuando me ofrecieron, Sisto, el participar en este congreso y me dijo que era el siglo XVII, como previamente me había hablado de que tú ibas a hablar, Ignacio, del XVI, me vino de perla porque de alguna manera es un complemento, es decir, que todo lo que ha dicho él de esos planos que hemos visto gráficos, nos quedamos con ellos. Y además él ya ha dicho desde un principio que a finales del siglo XVI va creciendo esa Inquisición, esa represión que hay de ida y vuelta, y ahora vamos a ver en el siglo XVII que los protagonistas ya realmente son los portugueses, porque esto es fundamental, que era uno de los objetivos. Gracias. ¿Dónde tengo que dar? Aquí a la página. Supongo que se le das dando, mira, las dos flechitas, ¿sabes? ¿Lo ves? Vale, perfecto.
Entonces me vino de perlas porque de esa manera, bueno, venía un poco pues como una continuidad de lo que hemos visto hasta ahora. Fundamentalmente, yo más que trabajar, lo que he hecho ha sido tratar temas específicos y centrarme fundamentalmente en el norte, en la Alta Extremadura, que es lo que realmente controlo más, y concretamente las ciudades de Plasencia, Trujillo y Cáceres. Estoy hablando de estos cristianos nuevos que están judaizando, estos portugueses fundamentalmente, porque es la manera de interrelacionarlos entre la comunidad. Estaba bien el primera... Sí, estaba viendo si lo ponía en pantalla completa, pero no sé. Bueno. Era aquí, ahí me da flecha. igual. Sí. Entonces, cuando estamos hablando ya del siglo XVII, un poco, como es tan amplio y son tantos los temas que hay, tienes que espigar un poco en líneas generales, poner los puntos esenciales para luego, pues más adelante, desarrollarlos plenamente. Cuando hablamos del siglo XVII, lo que hacemos fundamentalmente es introducirnos en el... He hecho un panorama político, social y económico del siglo XVII y empiezo realmente con lo que es el conde duque de Olivares, porque realmente a partir de ahí es cuando viene la crisis económica con los asentistas genoveses y van a entrar los portugueses. Entonces, a partir de ahí, digamos que van a venir además muchos cristianos nuevos y con un poder económico muy importante, porque van a ser no solo financieros, asentistas, prestamistas, pero yo, en vez de tratar la élite, prefiero irme al pueblo llano, que es realmente para tener la continuidad con lo que dijo Ignacio, y por consiguiente estamos viendo, lógicamente, que ahí se van a enfrentar con algo muy importante los cristianos nuevos, y aquí ya retomamos con la ponencia que leíste tú de Manuel Lázaro, que hablaba contra judíos. Es decir, hay algo muy importante, que va a haber una persecución, digamos, literaria, el género, la libelística contra judíos, que además, casualmente, como lo vemos aquí, tenemos uno muy importante, un texto capital que se publica en Portugal, que es Breve discurso contra la herética perfidia del judaísmo. El autor es Vicente de Costa Mato. Cuando lo traducen al castellano a través de la universidad creo que es un catedrático de la Universidad de Salamanca, aquí ya generalmente le llama Da Costa. Y ese es un auténtico bestseller. Estamos hablando del año 1625 y este texto es portugués. Se va a traducir al español y, lógicamente, va a cuajar en la sociedad. Pero hay otro segundo texto que estamos viendo que ya es en el año 1672, que es extremeño puro, el que estamos viendo del Centinela contra judíos, que además aquí lo que hace es retomar los textos, digamos, esas calumnias antijudías que ya en el siglo XV en el Fortalicium Cidei y todo eso de ahí lo está recogiendo. Lo que estamos viendo en la literatura antijudía es que no es nada nuevo, es decir, está repitiendo los mismos clichés del siglo XV. Van a añadir algunos parámetros diferentes, pero estamos siempre reproduciendo los mismos esquemas, los mismos estereotipos, y por eso es importante ver que además este Centinela contra judíos fue un bestseller a nivel, no iba a decir europeo, pero sí entre España y Portugal, porque se traduce al portugués, tiene traducciones en la editorial en Pamplona, en Madrid, en Barcelona, en portugués, ni te digo, y además luego tiene una secuela. Es decir, que en el siglo XVIII va a haber otros autores que, digamos, Jaime de Contreras, que es el fiscal mayor, es decir, que además va a sentar cátedra. Y esto realmente es muy importante porque va a ayudar, o de alguna manera, a publicitar en la sociedad esa maldad, en lo que yo llamo el imaginario judío, porque ya realmente, incluso en el caso de Extremadura, el judío, el descendiente de judío del siglo XVII está prácticamente asimilado. Lo hemos visto ya, Ignacio está poniendo como poco a poco va desapareciendo la capa española y va a aparecer la portuguesa. Aquí en el siglo XVII incluso vamos a ver que estos cristianos nuevos que vienen de Portugal ni siquiera se relacionan con los cristianos nuevos que son oriundos de Extremadura. ¿Por qué? Porque los nuestros están asimilados. Es más, no quieren saber nada de ellos. Porque además esta asimilación del cristiano nuevo, yo digo extremeño porque es el que he estudiado, empieza a ser antijudío.
porque asimilarse significa marcar las pautas, asimilar todas tus conductas, y tienes que ser más papistas que el Papa, por consiguiente tienes que ser más antijudío que tu propio vecino. O sea, que esto es una tónica general, por eso estamos viendo las calumnias religiosas, las crucifixiones de Cristo, que es el Santo Cristo de la paciencia, que eso fue realmente pero lo dejamos, porque como el escenario en Madrid, pero que lógicamente eso te toca para ti. O sea, que estamos viendo el apedreo a la cruz, que aquí lógicamente hay un suceso importante, que es el Cristo de las injurias en Garrovilla, que la gente no lo ha entendido bien, y como consecuencia de que se habla de judíos, hay algún historiador que lo traslada al siglo XV. No, es del siglo XVII, de este contexto. Lo que pasa es que cuando a los cristianos nuevos se le está refiriéndose como judíos, pues la gente dice, te vas al siglo XV. No. Es decir, en el lenguaje de la época se está hablando a un cristiano nuevo, incluso que está asimilado, se le sigue llamando judío. Y eso, lógicamente, es lo que va a crear ciertos conflictos en los historiadores, que son un poco novelas. Vemos, aquí he cogido este mapa, lo iba a haber cambiado, pero como es del siglo XV, es importante para ver cómo está la situación del panorama judío en el siglo XV, tanto en Portugal como en la parte de la parte nuestra de la provincia de Cáceres. No lo he cambiado porque en el siglo XVII es lo mismo. Es decir, son los mismos lugares donde realmente van a estar los cristianos nuevos, que lo que comentabas tú, el vaivén. Ahora nos vamos a Extremadura, ahora nos vamos a Portugal, porque la Inquisición, como encima se están comunicando tanto Évora como Llerena, pues lógicamente se están escapando. Luego va a haber una tercera vía, que es Ámsterdam, o el Imperio Otomano, pero eso ya llegaremos luego de ahí. O sea, por eso es importante ver que fundamentalmente en la parte nuestra proceden de la Beira y del Alentejo, el Alentejo Alto. Son fundamentalmente esas partes que ya se empiezan a ver a finales del siglo XVI. Hay un movimiento importante, realmente, cuando hay muchos procesos de la Inquisición de Llerena, pero siempre se habla que la década de los años 50 fue la década del terror. Y fue cierto, porque es en esa época en la que me voy a basar fundamentalmente, donde hay muchos procesos de fe que se empiezan a recopilar, a perseguir a cristianos nuevos, son portugueses, evidentemente, y vamos a ver ese proceso de fe que hablan muchos historiadores de él, el que tuvo lugar aquí en Llerena en el año 1662. Yo he recogido prácticamente esa parte de ahí para centrarme fundamentalmente en lo que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, en ese proceso, que aunque son 110 los condenados cristianos nuevos portugueses, reconciliados, etcétera, etcétera, he puesto, bueno, en la foto que ven aquí, este documento, de un cristiano nuevo portugués, Francisco López Rodríguez, y al lado hay una descripción de nombre. Esas son las delaciones que hace 21. Como son 110 procesos, no he visto los 110 procesos, si tú los ves se están delatando unos a otros. Yo me he basado expresamente en, digamos, en el retrato de todas estas personas, que son las que están aquí en la parte de la derecha, que son los que están judiciando, donde dice en Plasencia, en Trujillo y en Cáceres. Solamente me he basado ahí. ¿Qué sucede? Que cuando la Inquisición va a cogerlos, ninguno está en ningún sitio. Como es una sociedad móvil, que están continuamente, sobre todo por la profesión, que están trabajando, controlan mucho lo que es el tema del monopolio de la sal, del tabaco, la administración de millones, o sea, que eso es lo que hace que tenga una movilidad absoluta, y cuando la Inquisición quiere echar mano encima de ellos, pues lógicamente no están en sus lugares de origen. Pero es importante tener en cuenta estos nombres. Aquí en la parte de abajo, en cursiva, he puesto una serie de familias, porque estos lógicamente también forman parte digamos, del proceso inquisitorial. Están judaizando en Plasencia, pero cuando les pilla la Inquisición están en Béjar. Son 3 hermanas, casados con 2 hermanos, es decir, estamos viendo lo que es la endogamia familiar, que es una de las características fundamentales, y además uno de los hermanos, cuando queda viudo, le tratan los propios cristianos nuevos de buscarle una mujer, digamos, del gremio, cristiana nueva, para digamos, mantener lo que es la estructura comercial. Aquí he puesto la palabra marraos, porque marranos,
El diccionario de la enciclopedia, bueno, leen mucho de esto y realmente no hay una definición exacta, pero la enciclopedia judaica lo define fundamentalmente. El marrano es el cristiano nuevo judaizante de la península ibérica. ¿Qué sucede? Yo en Extremadura, bueno, no sé vosotros, cuando estoy viendo, yo me he encontrado muy pocos textos con la palabra marrano. De hecho, el primero lo encontré en un proceso de la Inquisición de Guadalupe, del 1485-86, donde viene un fraile de Portugal y lo llaman los marraos, en portugués. Y, lógicamente, estaba hablando de estos cristianos nuevos, por marrao viene de marrarse, de marrar de religión, es decir, de equivocarse. Esa es la palabra, digamos, que más predomina, pero que evidentemente, por eso yo en un principio, bueno, lo llamo marraos, para dar a entender que es el cristiano nuevo judaizante, porque hay otros cristianos nuevos, como ya ha dicho otro de mis compañeros, que están plenamente asimilados en la cultura, y vamos a ver luego cristianos nuevos que son judaizantes, que están arrepentidos y que van a delatar a sus propios... de hecho, he olvidado citar que una Pilar Huelga Criado hizo un estudio muy amplio de esta parte de aquí, y ella misma en algún momento hace una síntesis completa de las delaciones, de todo lo que hay ahí. O sea que es un texto realmente recomendable, es una de las partes de la guía que he hecho. Lo que pasa que yo también lo que he ido luego también, como veis aquí abajo en esta fotografía, en la parte de mi izquierda, que es la sinagoga de Tomar, pero esta se inauguró en el año 1996, y en la parte de la derecha la de Casteldevide, porque en Portugal, y hay que decirlo con mucho dolor, nos tienen ganada la carrera, aunque hablemos del turismo. Luego ya te hablaré de la famosa red de judería, etcétera, etcétera, que hay mucha milonga ahí. Porque, por ejemplo, en Portugal tienen la suerte o digamos el interés de que están creando unos museos que son unas auténticas reliquias. Hay algunas cositas ahí muy críticas, pero que evidentemente yo, a raíz de esta participación en el Congreso, como ya conocía, por ejemplo, Elba, Braganza, digo, me gusta mucho ir con frecuencia para ver ese espacio donde están viviendo los cristianos nuevos, tanto en Portugal como en España. Y hay museos donde lógicamente te hace un desarrollo de los cristianos nuevos, los procesos que hay. O sea que nosotros a lo mejor lo tenemos documentado, pero no lo tenemos proyectado en un museo como sí lo tienen ellos, hasta más de 3 y 4. En definitiva, como ya se ha hablado un poco de esto, aunque no he hecho realmente lo que es el plano, estamos viendo de los portugueses, fundamentalmente, claro, en la documentación te pone procede de Portugal y a veces no te dice de qué lugar. Hay otros que sí, que te dicen que son de Belmonte, Castelo Branco. Estoy hablando del siglo XVII, de este proceso que hemos visto antes. Monforte, etcétera, etcétera. Estos que vemos aquí. Y luego por las poblaciones extremeñas, siempre estamos viendo en la frontera, en la parte de arriba son los de la provincia de Badajoz, y en la parte de abajo los de la provincia de Cáceres. Posiblemente falten algunos, pero bueno, tampoco se trata de generalizar mucho. A la vista de estos procesos, tanto en los procesos de la Inquisición como en los que existen en Portugal y que han recreado en algunos museos, aquí tenemos concretamente el museo que es el de la memoria de Sánchez Ribeiro de Penamacor, que es un pueblecito que está en línea con Concordia. Yo fui como diciendo, verás tú lo que me voy a encontrar aquí, pues una auténtica reliquia, porque resulta que consagran un museo ni más ni menos que al Sánchez Ribeiro, que fue un cristiano nuevo, médico, el más importante que tuvo Europa. Incluso estuvo sirviendo con de médico de una zarina. Es decir, bueno, y hay paneles, que es uno de los que tengo puesto ahí arriba, que son nombres de todos los procesos, creo que han sido en total unos 400 que han procesado en Penamacor, pero desde el momento que se crea la Inquisición. O sea, que de alguna manera estamos viendo, cuando recoges esos apellidos, contrasta un poco con lo que estoy poniendo ahí. Es decir, esta serie de patronímicos, que algunos de ellos, aunque también los encontramos en Extremadura, es lo que predomina fundamentalmente, o lo que nos va a venir del cristiano nuevo portugués aquí a la parte de España. También en Trancoso hay otro plano, otra habitación igual, donde se recogen los cristianos nuevos. Hay también otra en Elba, lo que pasa que esa está mucho más diluida, y también en Braganza. O sea que realmente ahí, porque bueno, pues como complemento, si vais, merece la pena este tipo de situación.
Estamos hablando siempre de cristianos nuevos, de que están judaizando, pero hasta ahora no hemos visto qué tipo de judaización están haciendo. Por los procesos de fe, sabemos que en la Pascua hebrea algunos están elaborando el pan sin levadura. Ojo, que en estos procesos de fe algunos a lo mejor han estado judaizando durante 3 años solo, otros desde los 7 años, es muy amplio. Pero sí tengo la firme convicción de que no son judíos durante las 24 horas del día. Son judíos los fines de semana, me refiero al sábado, que es cuando se cambian de ropa, que de repente viene un amigo, oye, que hoy es la fiesta, el ayuno del Yom Kippur, pues vamos a hacer. O sea, lo organizan, aunque realmente hay unas líneas generales, pero que lógicamente no siempre están judaizando. Y ojo, porque si en el siglo XV los cristianos nuevos tenían la suerte de que el cristiano nuevo que se ha convertido y quería judaizar, tenía un rabino que le podía decir de una manera muy esencial cómo judaizar. Ahora ya no lo tienen, y cada generación que pasa, ellos lo hacen con todo el corazón, pero llega un momento, no sé si en un proceso de fe algún inquisidor dice, si es que encima estos cristianos nuevos no saben ser ni judíos ni cristianos, porque como están entre Pinto y Valdemoro, pero lógicamente ellos lo hacen de buena fe, están judaizando y además corren el riesgo de que algunos cristianos nuevos se han casado con cristianas viejas y tienen que andarse con mucho tiento para ver cómo les llevan el gato al agua, es decir, cómo le entran para que puedan judaizar. Bueno, estamos viendo una serie de, por ejemplo, el degüello de la res, a las aves le quitan el nervio ciático, también no comen cerdo, morcilla, bueno, todos los derivados del cerdo. Los viernes, lógicamente, bueno, se cambian de ropa, etcétera, etcétera, este tipo de situaciones que vemos. El duelo de difuntos, que no siempre lo celebran, pero que entre ellos, cuando no saben y fallece alguien de la familia, dice, oye, haz el favor de guardar el luto durante 9 días por mi familiar. O sea, que hay una solidaridad entre ellos. Y luego, bueno, el tipo de ayuno, y lógicamente, como pongo aquí al final, es una instrucción muy deteriorada, pero que eso no quita para que ellos, lógicamente, continúen con el tema. Y hay, digamos, un libro esencial que son las rezas. Esta concretamente... He puesto aquí los nombres de los autores, de las 2 personas que son a publicar. Estas rezas son del siglo XIX, de Braganza. En algún momento las de Belmonte son diferentes, es decir, que no todas las rezas son iguales. Algunas vienen de Burdeos, luego lógicamente son puras, son buenas porque están hechos por judíos, pero cuando se hacen copias, mete ratas y digamos que esas rezas de alguna manera se van perdiendo. Yo cogí una vez de los procesos de la Inquisición las oraciones y se las pasé a un rabino y dice, bueno, sí, esto es, pero esto no tiene que ver nada con los rezos. O sea, que realmente que estamos volviéndose a esa impureza que hay en lo que es dentro de la historia. Aquí hay un elemento importante que sí me interesa destacar. Acordad cuando hice esa relación de cristianos nuevos, que en cursiva puse 3 matrimonios que son los que se llaman Rodríguez Peteno, alias Penamacor, porque venían de Penamacor. Estas 3 familias estaban judaizando en Plasencia, pero cuando Llerena entra por ellos, están viviendo en Béjar. En el año 1654 apresan solamente a una familia, porque de los otros 2 hermanos, como se estaban oliendo que la Inquisición tarde o temprano los iba a echar mano, se fueron a Francia y tuvieron la suerte de poderse liberar. Pero la Inquisición coge a esta familia y también a una persona que es de Béjar, Blanca Enrique, y esta mujer, bueno, los 2 cristianos nuevos reconocen que han judaizado. En las primeras audiencias lo reconocen, pero la mujer, que es cristiana vieja y que es de Béjar, ha habido 10 delaciones contra ella, 8 son de oídas y una es muy dudosa. Por eso realmente al final la Inquisición, ese proceso fue sobreseído. Pero en las 3 primeras audiencias niega que ella está judaizando. Le ponen, como ponen en las escrituras, la cuestión de tormento. Y como casi nunca dice que es esta cuestión de tormento, en algún momento dice que la ataron de pies y manos. Es decir, que me imagino que la tendieron en el potro, pero no dice nada más. Y esta mujer sigue diciendo que no ha sido ella. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Resulta que su marido, un tal Méndez Campos,
está vinculado con el peteno que le ha hecho una subcontrata del tabaco, y en Béjar había un grupo de cristianos nuevos muy importante, que lo que va a suceder es lo siguiente. En el año 1655, es decir, al año siguiente de este proceso de la Inquisición, hay un sínodo en Plasencia al que van los representantes de todas las parroquias del obispado de Plasencia y un párroco de la iglesia de San Juan de Béjar. En San Juan de Béjar es donde estaba el barrio judío y por consiguiente el barrio cristiano nuevo. Y el obispo propone que el cargo de mayordomo se renueve cada año. Y este obispo, el cura dice que no, que como cada año, que como mínimo 2, porque en su parroquia no hay ningún cristiano viejo. Evidentemente, estos cristianos nuevos ya están asimilados. Pero sucede que el marido de la mujer que está en Llerena se entera, larga el chivatazo a Béjar, y cuando el vicario entra en Béjar, las campanas que tocan a rebato se lo quieren cargar al cura, por lo que ha dicho. En un principio, como los historiadores no han encontrado este nexo de unión que estoy explicando aquí ahora, pues daban a entender como que era una represalia. No había un motivo que estamos viendo de cómo a un cristiano, en este caso era una cristiana vieja, pero que todos los que vivían en Béjar, que eran cristianos nuevos, estaban plenamente asimilados. Y como no le podían culpar de ningún delito de la Inquisición, a los cristianos nuevos sí, pero a estos no, la única razón que había era llamarlos judíos. De hecho, eso era la única defensa. Entonces, claro, como ellos realmente están asimilados, saben que no están judaizando, pues eso no lo toleran. Estoy hablando ya de la sexta generación, que ni siquiera los estatutos de limpieza de sangre tienen que hacer, es decir, que hacen los estatutos, las pruebas de limpieza, y son cristianos viejos. O sea, que realmente ese fue uno de los motivos por el cual realmente, bueno, lo que hizo el obispo fue apartarle de la diócesis y retirarle durante 8 meses. Hizo bien, pero luego es que luego volvió, porque estamos hablando de una época donde la Inquisición está creciendo, y viene con laureles de comisario del Santo Oficio. En un momento llegó a Arbá, a los cristianos nuevos le dijo que le iba a renovar, iba a escribir a Llerena diciendo que le iba a renovar los sanbenitos, también se tuvo que largar de allí. Es decir, que montaba, era un auténtico terror. Pero por eso me interesaba eso, para ver cómo ya la sociedad extremeña está plenamente, el cristiano nuevo autóctono está plenamente asimilado, y además resulta que está integrado en la sociedad, que son canónigos, curas, juristas, etcétera, etcétera. O sea, que tienen cargos muy importantes. Y por eso me interesaba, de alguna manera, ver este tema. Ya por ir un poco rematando, entonces sucede que el cristiano nuevo que vive en la península tiene un dilema, y dice: si nosotros seguimos viviendo en la península, no nos queda más remedio que de ser cristiano nuevo a cristiano viejo. Y teniendo en cuenta que cuando estemos asimilados van a venir los estatutos de limpieza de sangre, van a venir las campañas del contrajudío, que de ahí va a venir un proceso muy fuerte, la Madronia y el Peropalo en su momento del siglo XVII, que andando el tiempo deriva en lo del Peropalo, pero ya con otra historia muy diferente. Es decir, va a haber una campaña sistemática, pero a lo largo de los siglos, que luego ya, aunque va a derivar en el antisemitismo en el siglo XIX, pero que estamos asistiendo a ese momento que es al que te tienes que enfrentar. Hay otros cristianos nuevos portugueses que dicen: no, yo prefiero la emigración, y cuando van a Ámsterdam se convierten de cristiano nuevo a judío nuevo, porque cuando van a Ámsterdam no tienen esa pureza, lo ven los judíos que están allí y dicen: ¿y esta gente de dónde me viene? Aunque luego también va a haber un conflicto importante, en este caso tendríamos que hablar de Espinosa, que es muy conocido el caso suyo, Barrios, Prado, Uriel da Costa, etcétera, etcétera, que hubo un conflicto realmente dentro de la comunidad judía. Pero esto sería secundario. Pero aquí he citado un judío, un cristiano nuevo, Isaac Cardoso. Este judío nace aquí en Portugal, y es el que va a atacar a Fray Torrejoncillo, porque va a escribir un libro que se llama Las excelencias de los judíos. Y ahí está diciendo de cómo el pueblo judío es el elegido de Dios, y refuta las calumnias que recoge de lo que es el Fray Torrejoncillo. Pero eso solo lo puede hacer en Ámsterdam.
Aquí tenemos David del Valle Saldaña, que fue un poeta que nace en Badajoz y estando en el exilio escribe un poema dedicado a su pueblo, que es, bueno, su ciudad, que es Badajoz. Tenemos también otro, Javier Rodríguez Pereira, que es el dibujito ese que tengo ahí arriba, que es el de los signos. Eso lo tienen en el Museo de Braganza. Es decir, que no solo cuando se exilian se incorporan en la sociedad, sino que además van a dinamizar la sociedad. Uno de los cementerios judíos de París también está financiado por en este caso, digamos, un cristiano nuevo descendiente de Portugal. O sea, que estamos viendo realmente, bueno, también tenemos, por ejemplo, en Londres, que van a destacar la familia de Israelí, Montefiore y da Costa. Y en el Imperio Otomano he puesto el nombre concreto de Bejarano, pues como está más vinculado con Béjar. Yo siempre, claro, cuando hablo de Béjar, aunque está en Salamanca, pero como pertenece a la diócesis de Plasencia, y yo como orbasense, cuando cuento la historia del Bar, no me queda más remedio que hablar de mi capital, entre qué contentos se ponen los de Béjar cuando digo que es mi capital. Pero bueno, o sea que realmente esa vinculación es lo que hace que quede todo esto de aquí. Y bueno, las conclusiones, pues es un poco lo que hemos visto. El cristiano nuevo. Cuando estamos hablando de estos judíos que están judaizando, lógicamente es que ni siquiera son cristianos nuevos, por lo menos de tercera generación. Es decir, que no son como estas represalias que hubo aquí en España cuando hubo el edicto de expulsión, que es lo que llaman la generación de los desterrados, que es donde realmente ya hemos visto que se ensañó lo que fue la Inquisición. Vemos que se practica mucho la endogamia familiar y profesional, porque está vinculado entre ellos, que no le queda más remedio que si te quedas en Extremadura tienes Inquisición y si te vas al resto de Europa, pues que vas a tener la suerte de convertirte en un judío nuevo. Y por último decir que los cristianos nuevos extremeños pues que estaban plenamente asimilados. Estos son dos emblemas de la Inquisición. Uno es de Valencia de Alcántara y otro es de Coria, que a veces me da pánico ponerlo porque como ahora hay una moda, un boom por los judíos, en cuanto ven un símbolo de este tipo, te hacen un museo. En este caso, el de Valencia, el de Garganta la Olla, hasta hace poco ha habido un museo porque el dueño que estaba ahí, como vio un escudo, dice, esta es la sede de la Inquisición. Yo una vez cuando hablé con él le dije, me parece que el único sitio donde se torturaba era en Llerena, no aquí. Bueno, se había montado una película. Como la gente que iba era más ignorante que él, se lo tragaba todo. O sea, por eso estamos viendo que cuando saco este tipo de cosas me da auténtico pánico, porque la gente está con las antenas, cada 2 por 3 me escriben, oye Marciano, ¿tú qué crees? Digo, yo no creo nada. Porque bástase que tú digas, bueno, podría ser, ese podría ser es peligroso, porque te van a decir, Marciano ha dicho que es, y ya te meten en los embolas. Así que no contesto a nadie, prefiero ser un impresentable, lo que sea, pero es que es así, porque este falso judaísmo, bueno, tú lo vas a ver ahora, Garray, cuando entres en la red de judería. No digo más porque no se trata de, pero ir con pie de plomo. Afortunadamente vosotros tenéis la suerte de que tenéis un trabajo hecho. Y cuando habláis decís que los científicos sois vosotros, pero golpeando encima de la mesa. Bueno, no quiero decir más porque creo que esto ya es en líneas generales lo que es el tema de la exposición. Además hay que tomarse un cafetito y que nos lo merecemos. Muchas gracias, Marciano, por este lujo de ponencia con la que nos has deleitado. Muchísimas gracias. Bien, disponemos de 9 minutos, aunque le ha dicho que no contesta a nadie. Pues a lo mejor tiene que contestar alguna de las preguntas, lo mismo Ignacio, pues ahora es la palabra de todos ustedes. Quería preguntarle a Ignacio Pulido, quiero felicitar a los dos por sus ponencias, pero quería preguntarle, dado que te centras fundamentalmente en ese periodo cercano a la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica tras las Cortes de Tomar, ¿de qué manera afecta a esa unión política de Portugal con la monarquía hispánica con respecto al trato que desde las zonas fronterizas se le da a los judaizantes? De alguna manera se produce, hay una permeabilidad mayor y hay una situación previa, una situación posterior.
¿de qué manera hacerla? Hay una política a seguir, a mí se me escapa, no he sabido verlo, ¿no? Por eso quería un análisis sobre esto, si realmente esto produce un cambio de política antes y después de que Felipe II quisiera acceder y después cuando ya se incorpora a Portugal a la monarquía católica. Hay un historiador portugués que dice 1580 es el momento de la unión de las coronas, la española y la portuguesa. En 1580 no es un punto de partida, sino es un punto de llegada. O sea, que existían ya presiones convergentes o corrientes convergentes dentro de la península, de todo tipo, lingüísticas, económicas, sociales. Hay, digamos, estos flujos centrípetos, que van desde Portugal hacia el interior, ¿no? La unión, lo que sí facilitó un mismo rey para todos los súbditos, sería de un imperio, una ley, lo que facilita es que esa presión demográfica desde Portugal hacia Castilla cuente en algunos momentos con el permiso hecho ley que concede el rey. Y por lo tanto los cristianos nuevos en Portugal tenían una prohibición de abandonar el reino y trasladarse a otros reinos, por su condición de cristianos nuevos. Esto es largo de explicar, pero tenían esa prohibición. La oportunidad de la unión de las coronas les abre la posibilidad de presionar al rey para que el rey dicte leyes que eliminen esas prohibiciones y las cambien por libertades de movimientos. Y hubo ocasiones, por lo tanto, que Felipe II fue más remiso, pero Felipe III aceptó y legisló a favor de la libertad de movimientos, y bueno, es toda una historia, pero claro, ahí fue la ventaja. Y ya no solo pensemos en la Castilla peninsular, sino en la Castilla de ultramar, en América, porque la idea de poder trasladarse, y hay una corriente migratoria hacia América portuguesa, no a la América portuguesa, sino a la América española, extraordinaria, ¿no? Pero no sé si contestaba la pregunta. Yo te iba a hacer un comentario. Como es más bien de tu siglo, has observado, iba a comentar lo que era el famoso sebastianismo y el mesianismo. Es decir, cómo Portugal en el siglo, creo que es en el siglo que has tratado tú, que realmente la sociedad está polarizada y alguien lo toma un poco incluso como a broma, un portugués se burla de ellos mismos y dice, ¿qué puede esperar de esta sociedad? Que unos están esperando al Mesías y otros están esperando al rey Sebastián, ¿no? Sí. Bueno, para el público decir que el sebastianismo es un movimiento que surge en Portugal. El rey Don Sebastián muere en Alcázarquivir, en África, en 1578, a 1 de agosto, en una batalla célebre, como el cuerpo apareció, pero no apareció, se despertó entonces en la sociedad portuguesa una esperanza, que era el regreso del rey Don Sebastián. Despierta también un anti-españolismo, solo nacionalista, que luego se ha imbricado en el sentimiento nacional, nacionalista, porque se decía que no aparecía Don Sebastián porque Felipe II lo tenía secuestrado y escondido. Y bueno, todo eso alimenta una fantasía de que algún día la vuelta del rey Don Sebastián liberará a los portugueses del yugo castellano, ¿no? Como el yugo normando, claro. Son estas cosas, bueno, una leyenda, ¿no? Sí. Los cristianos nuevos, a los cristianos nuevos, termino, vamos a ver, hay que pensar, habría de todo, pero hay un gran movimiento entre los cristianos nuevos que les parece interesante verse incluidos en el complejo monárquico por muchas razones. Claro, para unos
Pero esta unión política supone abrir posibilidades a cada uno en su horizonte particular. Y entonces para uno será acceder a la plata americana, que la desean, para otros será acceder a trabajar aquí al otro lado de la raya, yo qué sé, como sastres o como lenceros, como arrieros. Bueno, hay, digamos, pero yo creo que no se les puede a los cristianos nuevos, por su condición de cristianos nuevos, dotarles a todos ellos de una actuación común. Sí. Es que paralelamente, como estaba este movimiento mesiánico, que incluso lo hemos visto en Badajoz con Rubení, que decía que iba a venir el Mesías, entonces había como un símil, una comparación entre los cristianos nuevos que estaban esperando la venida del Mesías y los nacionalistas portugueses que estaban esperando la venida del rey Sebastián. Por eso hay algunos portugueses incluso se burlan de ellos mismos, como diciendo, uno están esperando a uno y otros están esperando a otro, y no va a venir nadie. De hecho, en el proceso de 1662 de la Inquisición, uno de los que muere realmente en la hoguera dijo que el Mesías había venido en enero de 1630, que se le había dicho un cristiano nuevo y le estaban esperando, y que se iba a llevar a 10.000 cristianos nuevos de España, de Francia y de Alemania, y otros 10.000 del resto de Europa. Es decir, que la gente se lo creía. En esa situación en la que te encuentras con ese conflicto, pues cualquier historia que te venga, bienvenida sea, y esa era una de ellas.